Eh, bueno, ya me he introducido, Jerón. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Me llamo Manuel y llevo años siendo director de ingeniería. Actualmente trabajo como consultor independiente y hoy vengo a hablaros de métricas en ingeniería. Y me gustaría preguntaros qué sentís cuando veis estas palabras y qué sentiríais si viniese vuestro manager y os dijese que queremos introducir métricas en ingeniería. Y explorar por un momento si lo que sentís es curiosidad y ganas de hacer algo guay, o lo que estáis experimentando es preocupación porque os da miedo por dónde puede salir aquello, o quizás ambos a la vez, ¿no? Yo, en mi experiencia, durante años he pasado por muchas iniciativas de este tipo. Algunas fueron muy bien y otras... y incluso he llegado a pertenecer a equipos que su objetivo era precisamente este: introducir métricas de ingeniería. Ayudar a ingeniería a tomar decisiones basadas en datos y que no fuese todo basado en gut feeling, ¿no? Desde aquí mando un abrazo porque me pasé genial con ello. Decía que había pasado por varias, pero a lo largo de mi carrera hoy quería hablaros de tres en concreto que tuvieron un impacto muy particular en mí. No voy a decir cuál es cuál, pero una fue una decepción total. Hay otra que fue un éxito enorme. Y hay otra que es una de las cosas que más me arrepiento de mi paso de esa empresa. Una espinita clavada que creo que se me quedará para siempre. Así que en ningún orden particular, introdujimos Dora Metrics. También está en la situación de poner métricas sobre la acción de estándares en ingeniería. Estándares del tipo una regla de linting globales, commit messages estándar, incluso cosas más grandes. Y también he pasado por la iniciativa de poner objetivos sobre la duración de las épicas en Jira. Es decir, cosas como las features tardasen un X% menos de un quarter al quarter siguiente. Os decía que una fue una decepción, hay otra que fue un éxito brutal y hay otra de la que tengo una espinita clavada, y cuál es cuál lo vamos a ir viendo. La primera de las que os quería hablar, la primera que viví, fue Dora. La verdad es que Dora son unas métricas excelentes. Son muy fáciles de adoptar en el sentido de que son como una receta. Ya viene hecho, esta es la métrica y esta es su definición. Y además están también genial porque vienen con un benchmark de la industria con el que compararte, lo cual está estupendo. Pero es que encima son buenas ellas de por sí. Porque pensad por un momento cuántas cosas buenas tendría que ocurrir en vuestros proyectos para puntuar alto en cosas como la frecuencia de despliegue, para que se tarde poco tiempo en llevar los cambios a producción, para que se tarde poco en restaurar los servicios y para que pocos de los despliegues que hagáis contengan fallos. Tiene que haber cosas muy deseables como Continuous Integration, una test suite automatizada, sólida, un buen monitoring. Son cosas muy deseables y a veces cuesta vender esta idea. A veces cuesta vender la idea de que es bueno invertir en esto. Ahí tenemos mucho que agradecerle al libro Accelerate. No sé si lo habréis leído. A mí un libro que me gusta mucho porque ha conseguido convencer a gente de negocio de que las prácticas de delivery son buenas, que a las empresas que invierten en esas prácticas les va bien en la vida, científicamente demostrado. Convencer a C-level de aquello es muy difícil. Y estos años alrededor de los cuales ha aparecido este libro han sido unos años muy locos para el tema de las métricas. Fijaos en esta línea temporal cómo cada uno de estos puntitos es una aplicación de métricas en ingeniería. Fijaos cómo en estos años de aquí, 2017, 2019, alrededor de la salida del libro, han empezado a aparecer como setas. Todo esto son millones y millones de venture capital invertido en este tipo de iniciativas porque lo veían una pasada, el futuro. Y parece que ha frenado, pero yo creo que lo que ha ocurrido es que ha habido saturación en el mercado. Yo no creo que haya frenado el interés por estas cosas. Porque si miramos las búsquedas que hay en Google de Dora Metrics, por ejemplo, vemos cómo va subiendo progresivamente hasta que llega Navidad y caen, y sospechosamente luego en enero van y repuntan con un repunte histórico. El caso es que ahí hay algo, ¿no? Pues manos a las obras
nos pusimos a implementar Dora nosotros en la empresa. No teníamos una aplicación que ya nos diese Dora out of the box, así que nos pegamos el curro de integrarnos con las herramientas internas de despliegue, con Jira, etc. Y después de mucho esfuerzo, pues conseguimos tener todos unos dashboards y unos charts magníficos en los que cada equipo podía ir allí y verse reflejado y empezar a mejorar sin parar. Vienen los equipos, cada uno visita su dashboard, empiezan a observarlo, check, 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 y todos dicen, pues no estamos tan mal. Y ya está. Todo el mundo sigue con su vida. Y es verdad, no estaban tan mal. La verdad es que había unas prácticas de desarrollo muy sólidas en esa empresa, había despliegues frecuentes, porque eran fáciles de hacer, había pocos fallos en producción. ¿Se podía mejorar? Sí, claro, seguro que se podía mejorar. Pero no merecía la pena. Había problemas más grandes en otra parte. Así que semanas más tarde ya prácticamente nadie visitaba estos dashboards. Y Dora para mí fue agridulce, una decepción total. La realidad es que nosotros aprendimos más que los equipos. Estuvo genial tener esa validación de que nuestras prácticas de desarrollo, de delivery, eran muy buenas. Pero podríamos haber conseguido lo mismo con muchísimo menos esfuerzo. Con una spreadsheet básica y preguntando a los equipos, oye, ¿cuántos despliegues hacéis? Y haber apuntado hubiese sido bastante para validar que nos iba bien y que no era un problema que merecía darle tanta importancia. Así que, ¿os suena de algo esta historia? Porque a mí me consta, yo me acuerdo en aquella época, yo preguntaba a la gente y era muy común escuchar a la gente decir, pusimos Dora y no pasó nada. Y es que yo veo dos limitaciones importantes de Dora, esta fue la que nos afectó a nosotros, que es que Dora representa una parte pequeña de lo que significa entregar software con éxito, que son las delivery practices. Que, ojo, son súper importantes, como decía el libro Accelerate. Si van mal, te van a ir mal muchas otras cosas y merece la pena invertir un esfuerzo en mejorarlas. Pero si no vas tan mal, si vas bien, pon tu esfuerzo en otra parte. Y la segunda limitación que tienen es que son lo que se llaman un lagging indicator. ¿Ok? ¿Qué es esto de un lagging indicator? Pues un lagging indicator es una métrica que te dice a toro pasado si has tenido éxito o no. Son agujas que tardan tanto en moverse que tienes que trabajar sobre ellas, digamos, meses para conseguir que aquello cambie, que no te sirven para saber si vas por el buen camino arreglándolas. Y tampoco te van a decir qué es lo que está roto. Aquí, por ejemplo, saber que si en un ejemplo de tener un equipo de un proyecto concreto que hay un change failure rate en el que tenemos muchos fallos en producción, muchos de los players que hacemos tuviesen fallos en producción, eso simplemente, esa métrica solo te dice que hay algo que va mal, pero no te dice el qué. No es accionable. Hay todo un curro de discovery por debajo que hacer con el equipo para encontrar qué podríamos hacer para resolver ese problema. Si, por ejemplo, ese proyecto careciese de test automatizados, un objetivo intermedio que podríamos poner es aumentar el test coverage ahí. Y ese podría ser nuestro leading indicator. Mientras los lagging indicators nos dan feedback muy tarde, los leading indicators nos van a dar feedback muy frecuentemente. En este caso, prácticamente en cada commit, tú podrías ver cómo el coverage, el porcentaje, sube un numerito. Y esta dualidad de emparejar, tener un lagging indicator y hacer el curro de encontrar qué podemos hacer para mejorarlo, es algo muy frecuente en métricas. Y es súper útil, porque por un lado, al tener un leading indicator, podemos saber si vamos bien o vamos mal de una semana a otra. Lo cual tenemos un feedback muy rápido que es súper importante y refuerza que llegaremos aquí algún día. Si es que la teoría de que esto va por aquí tiene sentido. Pero es que además el hecho de que esta métrica de aquí abajo haya sido derivada de este objetivo último, de este bien común, es muy útil porque es muy fácil perder el norte y añadir test coverage por la vanidad de añadir test coverage. Pero si sabemos que el motivo por el cual estamos haciendo esto es impactar aquí,
ya tenemos como una North Star, algo que nos guíe para tomar las decisiones correctas. Así que quedaos con este concepto porque volverá. Como ya os decía, Dora no fue una buena experiencia, pero ¿qué me decís de Standards Adoption? ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? En esta empresa había un proceso bastante bueno, creo yo, en el que cualquier persona de ingeniería podía hacer una propuesta de cambiar la forma en la que se trabajaba en ingeniería. Y si conseguía el suficiente apoyo, se aprobaba, ¿no? Por ejemplo, podría decir, como contribuimos muchos equipos a los repositorios unos de otros, me gustaría que hubiese unas normas de linting básicas para que cuando yo contribuyo de uno a otro, sentirme cómodo en esa codebase. O yo creo que sería una buena práctica que todos los repositorios tuviesen una herramienta que mantenga las dependencias actualizadas. Un Dependabot, Snyk, lo que sea. Y si eso finalmente era aprobado, pues los equipos tenían que adoptarlo. Todos los equipos en todos los repositorios. ¿Qué era lo que pasaba? Pues lo podéis imaginar. La gente hacía su propuesta, el equipo de ingeniería tomaba su decisión, generalmente favorable, y cuando llegaba la hora de adoptarlo, pues no ocurría tanto como nos gustaría. Había unos poquitos equipos muy motivados que sí lo conseguían, o cuando era muy fácil de adoptar, pero la inmensa mayoría se quedaba enquistado. Aquí pasaban los meses y no se movía nada. Ya hasta el punto de que la gente estaba empezando a perder un poco la fe en este proceso. Es decir, ¿para qué pegarme el curro de hacer una propuesta y sacarla adelante si luego resulta que nadie va a adoptarla? Esto no tiene sentido. Así que ahí vimos una oportunidad de oro. Esto era un problema real. La gente era consciente del problema, de que los estándares no estaban siendo adoptados. La gente tenía ganas de arreglar esto. El equipo eran ellos mismos los que habían aprobado aquello. Solo faltaba el refuerzo. El martilleo de decir, hemos llegado ya, hemos llegado ya, hemos llegado ya. Así que mano a la obra, pues hicimos nuestro dashboard, pusimos unos objetivos claros. Queremos que para el final de este quarter todos los equipos hayan completado el 85% de los estándares. Y así crear un sentimiento de urgencia y empezamos a enviar reminders periódicos en Slack. ¡Hey! Ya solo quedan 4 semanas para que acabe el quarter. ¿Cómo vais con las métricas? ¿Vais por aquí? Venga, que podéis llegar al final. Y, oye, magia. Justo en el mismo mes en el que introducimos esto, ya de repente empieza a moverse. Fijaos qué pasada. Algo que estaba ahí, que parecía que la gente está por completo perdiendo la fe en aquello, de repente va y se pone en marcha. Lo único que faltaba era un empujón. 3 meses más tarde, objetivo cumplido, 85%. Así que, Standard Adoption, un éxito. Y algunos se habrán quedado con estas frases clave de awareness, desire, reinforcement, sentimiento de urgencia. ¿Os suenan? Bueno, os pueden sonar a change management. ¿Qué es change management? Change management es esa cosa que lee la gente cuando quiere cambiar la forma de trabajar de otra gente. Por ejemplo, si quisiésemos influenciar la forma de trabajar de nuestro equipo, esto nos puede servir de guía. Yo sé que suena muy corporativo, pero luego, ahora que lo vamos a ver un poquito, vais a ver que es muy de sentido común. Fijaos este framework lo intuitivo que es, ¿no? ADKAR, uno de los más populares. ADKAR lo que dice es que para que un cambio se produzca con éxito, la gente tiene que ser consciente del problema, la gente quiere tener ganas de cambiarlo, poder cambiarlo, evidentemente, y un refuerzo. Qué guay, ¿no? Pensar un momento en Dora. Con Dora teníamos el problema de que no teníamos problema. En Dora fallamos en awareness totalmente. No éramos conscientes de la existencia de nada que cambiar. Sin embargo, en la adopción de estándares, la gente era consciente de un problema, que queríamos cambiarlo, que la gente no adoptaba los estándares, la gente quería cambiarlo, sabían y podían, solo faltaba el refuerzo. Y por eso, pues salió también.
Y esto me lleva digamos, lo que yo creo que son las 3 formas principales que nos pueden ayudar las métricas. Existe un trabajo previo que es descubrir, una fase discovery, que es descubrir el problema, ¿vale? Aquí las métricas te pueden ayudar, pero yo creo que ayudan más para validar la existencia del problema. Yo creo que es raro que observando métricas y métricas encuentres un problema de nuevas. Yo creo que son brutalmente útiles cuando quieres que la gente te escuche y a evidenciar un problema. Cuando tú lo que quieres es martillar una idea de, oye, tenemos un problema aquí, fijaos cómo están las cosas. Aquí tenéis la evidencia. Entonces, para aumentar awareness yo creo que son súper útiles. Y como ya hemos visto, para generar un refuerzo son súper útiles también, porque puedes visualizar el progreso y puedes empezar a achacar con la evidencia de, oye, hemos mejorado. Así que, bueno, con esto llegamos al último, que es el listing de las épicas, mi espinita clavada. Que os pregunto de nuevo, ¿qué sentiríais si viniese vuestro manager y os preguntase, este quarter vamos a tardar, queremos que tardéis un 20% menos en cerrar las épicas? Controversia, cuanto menos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque hay formas de ver esto. Opción A. Es un esfuerzo bien intencionado y una oportunidad de poner el foco donde importa. Bueno, al fin y al cabo, no nos habían pedido sacar más cosas por la puerta. Lo que nos habían pedido era poner el foco en el lead time. Esto es algo súper lean. Si tú te centras en acabar las cosas lo antes posible, lo que vas a hacer es esforzarte en encontrar obstáculos y eliminarlos. Parece súper sano. O por el contrario, podríamos verlo como un método tiránico para aumentar la presión mediante objetivos de productividad. Supongo que la productividad, queríamos aumentar la productividad, evidentemente. Las épicas tardaban muchísimo, infinito. Era muy difícil ser productivo así y tener éxito. Pero esto tiene un problema, y es que todo el mundo sabe que la productividad en software no se puede medir. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Tito Martin Fowler. Él tiene un post que se titula ni más ni menos que Cannot Measure Productivity. Y aquí él dice, in particular, pues yo me lo imagino hablando así, in particular, we have no way of reasonably measuring productivity. Él decía esto hace 20 años, yo creo que esto no ha cambiado. Yo creo que tiene razón. Yo creo que no existe una forma objetiva de medir la productividad del desarrollo de software. Porque cualquier métrica que busques, ninguna va a representar el valor real de lo que quieres entregar. Todas son discutibles. Number of features, number of deployments, lo que sea. Todo va a ser súper discutible y muy fácil de trucar. ¿Que tú quieres muchas features? Te vas a cagar. Voy a dar features a cascoporro. Diminutas, que no aportan valor. Bueno, tú me estás midiendo por el valor. Tú me estás midiendo por cuántas. Pues cuidado con lo que mides, que es lo que obtendrás. Y esto no es un problema solo del software. El economista Goodhart tiene una frase que dice, cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Y el mundo real está lleno de casos en los que esto es así. Este libro de aquí, La tiranía de las métricas, ni más ni menos, está lleno de este tipo de problemas, de situaciones, algunas súper dramáticas, de poner unos objetivos y que aquello salga el tiro por la culata, porque la gente se esforzaba cuando tú reduces el valor de una persona o un equipo a una métrica, la gente va a tender a optimizar esa métrica en vez de optimizar el bien común. Y ponía ejemplos terribles como doctores a los que se les medía por cuántos pacientes fallecían durante sus operaciones. Y eso lo que provocó es que muchos doctores empezaron a no aceptar pacientes que pensaban que podían morir durante la operación. Fijaos qué incentivo más perverso, ¿verdad?
Así que, ¿cómo lo veis? ¿Cómo creéis que aterrizó? La realidad es que ni yo lo veía claro. Para mí esta iniciativa fue un poco disagreeing con Meet, pero sin embargo, mano a la obra lo hicimos como algo parecido a la adopción de estándares. Pusimos nuestros dashboards, objetivos claros, 20% de reducción, reminders, etc. Para mí no eran tan distintos. En ningún momento se fue reduccionista y se dijo que el valor del equipo se iba a medir de esta forma. Era un objetivo más de mejora, como era el objetivo de mejorar la adopción de estándares. Así que a mí me consta que era bien intencionada. Sin embargo, no aterrizó bien. Aquello se vio más como un incordio, como un intento de meter presión. Si ya estamos aquí haciendo lo que podemos, porque tú vengas a decir quiero un 20% más, no vas a tener un 20% más. Así que yo creo que fallamos desde el principio en no conseguir esa awareness y ese desire de cambio. Y lo que más me duele de todo, la espinita que tengo clavada, es que sí que había un problema que queríamos cambiar y que merecía la pena cambiar. Y ese problema, fijaos, pensad por un momento que hubiese pasado si aparcamos nuestros sentimientos y vemos esto como a través del cristal que mirábamos antes, ¿no? Y nos imaginamos el feature lead time o el epic lead time, nos lo imaginamos como un lagging indicator. Y a nosotros nos toca hacer este curro de descubrir qué problemas reales tenemos que pueden impactar el lead time que queramos resolver. Pues meses más tarde lo descubrimos y no era un problema pequeño. Fijaos en esto. Al final descubrimos que en el mismo mes el 60% de los equipos había tenido tantas épicas abiertas como miembros. Valiente developer experience terrible estábamos dando. A épica por persona. Con razón, las épicas tardaban en pasar por la puerta. Estamos intentando hacerlas pasar todas a la vez. Este era un problema real, que la gente quería cambiar. Y aún así, nadie conectó estos dos puntos. ¿Por qué nadie hizo esta conexión? ¿Tan ofendidos estábamos de que nos estaban midiendo? ¿De que no quisimos ver esto? ¿O es que lo veíamos como algo imposible de cambiar? Algo que habíamos abandonado ya. Algo que habíamos intentado cambiar, pero consideramos endémico de la empresa. Porque fijaos qué buena oportunidad era. Simplemente con limitar cuántas épicas teníamos en progreso, más por estilo Lean, segurísimo que hubiésemos reducido el lead time. Hubiésemos tardado menos. Al fin y al cabo, no nos estaban exigiendo que entregásemos más épicas. Lo que nos exigían es que las acabásemos antes. Esto también es muy fácil de decir. No sé si alguno de vosotros ha intentado alguna vez limitar el work in progress, el número de elementos en progreso. Es muy difícil, porque la gente se agobia cuando está atascada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se agobia la persona que está atascada y se agobia la gente de alrededor, en especial los managers. Pensar ese pobre product manager que está viendo ahí cómo programadores y programadoras no están haciendo nada. Es muy difícil hacer pushback a aquello. Pero esta oportunidad era una oportunidad de oro, porque había una iniciativa a nivel de departamento en la que apoyarse y hacer palanca. Si había una oportunidad de cambiar aquello, era esto. Así que siempre me quedaré con esta espinita clavada de que podría haber cambiado un problema que estaba enquistado en la empresa y haber mejorado la vida de las personas, y no ocurrió. ¿Qué se puede aprender aquí? ¿Se puede aprender a mejorar, a llevar esto mejor? O abandonamos y directamente abandonamos en productividad y que productividad no se puede tocar. Bueno, yo recuerdo hablar esto con otros managers y nuestra conclusión es que fuimos demasiado deprisa. Creemos que de haberlo hecho un año más tarde, otro gallo hubiese cantado y hubiese sido muy diferente, ¿no? Este tema es un tema muy delicado y a veces controvertido. Y sobre todo cuando tocas temas de productividad, nos sentimos que nos están midiendo a nosotros mismos y nos ponemos a la defensiva. Para introducir estas métricas tan controvertidas, hace falta que esas personas pues, tengan experiencia, haber visto el valor que pueden aportar
y un bagaje de cómo navegarlas cuando vienen cruzadas, ¿no? Poder abstraerse e intentar verlo como un problema a resolver. Pero ¿cómo podemos ganar esta experiencia sin hacernos daño? ¿Vale? Bueno, pues mi consejo es terapia de exposición. Vamos a poner métricas, vamos a buscar que la gente se apoye en métricas, pero vamos a ponerlo lo más fácil posible. ¿De qué forma puedo ponerlo fácil? Pues una de ellas es atacar problemas evidentes, donde awareness and desire ya sabemos que existe, y si resulta que son accionables, pues perfecto, y solo queda poner el reinforcement, que es el caso de la adopción de estándares. Si ya existe un problema y la gente es consciente de él, pues es más fácil porque querrán cambiarlo. La segunda, y más extraña, es abrazar el self-reporting. Porque a veces que los equipos se expresen, porque a veces nos obsesionamos con datos y números y exigimos que tienen que ser hechos y se nos olvida de que cuando la gente expresa su opinión, también lo puedes anotar como si fuese una opinión subjetiva, un hecho subjetivo. Pensad cuántas empresas se apoyan en los NPS, el Net Promoter Score, todos los días. Así que ahí yo creo que hay un área en que se nos están escapando muchísimas oportunidades. Yo vi una iniciativa de este tipo en primera persona y la recuerdo que fue bastante exitosa. En concreto se introdujo el Spotify Health Check, que esto es el reporting total. El Spotify Health Check es un workshop que hacen los equipos en el que hay una serie de temas que se discuten y para cada tema el equipo tiene que evaluarse así cómo se siente a sí mismo con respecto a aquello. Si se siente verde, rojo o amarillo. Y fijaos en estos ejemplos, ¿no? Entrega de valor. Verde. Eso significaría, entregamos cosas estupendas, nos sentimos orgullosos y nuestros stakeholders están contentos. Y rojo significaría, estamos entregando basura y nos da vergüenza entregarla. Nuestros stakeholders nos odian. Qué duro, ¿no? Fijaos en esta, facilidad de release. Verde significaría que es fácil e indoloro y mayormente automatizado. Y rojo significaría que es arriesgado, que requiere trabajo manual y se tarda infinito en hacer. Esto mide lo mismo que Dora. Es una de las cosas que mide Dora. Pero es lo más contrario a Dora. Mientras que Dora son números duros, deployment frequency, lead time for changes. Esto es, y cuéntame, ¿cómo te sientes con respecto a la entrega a la facilidad de entrega? Y no solo eso, sino que fijaos los temas que se tocan aquí. Como si el equipo tiene el apoyo que necesita, trabajo en equipo, la misión de la empresa, si es divertido trabajar ahí. Esto tan hippie, yo creo que aporta mucho. Porque yo creo que esto es la antesala a las métricas. Y os explico por qué. Os decía antes que estos eran 3 casos particulares en los que las métricas eran muy útiles, pero quizá en esta fase de discovery inicial no eran tan buenas. En mi opinión, cosas como el Spotify Health Check son lo contrario. Son bastante buenas para descubrir estos problemas reales que tiene el equipo y también son útiles para estos dos, aunque no tanto. ¿Por qué? Porque aunque seas el reporting, sigue siendo un report. Y cuando tú tienes un report, tú puedes utilizar eso para levantar conciencia sobre un problema. Tú puedes decir, oye, fijaos qué mal estamos aquí. Mi equipo está sufriendo por este motivo, aquí hay que hacer algo. Y así levantar conciencia. O usarlo como una herramienta de refuerzo. ¿Hemos cambiado ya? ¿Hemos cambiado ya? Así que no solo es útil de por sí, sino que luego dar el salto y complementarlo con métricas creo que es particularmente fácil. Pues esta tendencia, estas 2 tendencias de las que acabo de hablar, son 2 tendencias reales en el mundo de la métrica al día de hoy. Y se puede ver en frameworks y apps que están saliendo más recientemente, como Space y DX, ¿no? Son frameworks y herramientas que, en vez de como Dora centrarse en un área muy concreta y ceñirse a números exactos,
ven el desarrollo de software desde un punto de vista muy amplio y confían mucho en el self-reporting. Fijaos en el framework Space. Pensad que Space fue creado por gente que también trabajó en Dora. Space mide cosas como satisfaction and well-being. Esto no hay forma de medirlo de forma objetiva. Esto es a fuerza de subjetividad. Y DX hace preguntas del tipo how satisfied are you with your experience, bla, bla, bla. El self-reporting cada vez es más aceptable. Y yo creo que esto es bueno, porque creo que enfatiza el hecho de que las métricas son una herramienta de mejora propia. Y para cerrar esta charla, os dejo con estas 3 cosas que en mi opinión son las 3 cosas más abrazables de las métricas. Mi consejo es que abracéis el change management, abracéis la dualidad entre leading versus lagging indicators y abracéis el self-reporting, porque creo que a la gente que abraza estas cosas en términos de métricas le va bien en la vida. Así que muchas gracias y hay tiempo para vuestras preguntas.